muy peculiar porque es un pony. Yo, what's up mga lods? So, Spanish Legion Parade na punta mga lods, no? Larga lods, let's go! Música es diferente. Choy, bagay lang tugtog mga lods, no? Abtik kay mga lods. Nagahe kay lang mga sundalo mga lods, oh. Pinaabri-abri sa dughan mga lods. So, sa ila day una na uso ang Machu Papi style mga lods. Choy kilang kapitan mga lods, oh. Nagdala og nati nga kabayo mga lods. Gahi kay lods. Y también lleva su gorro. El Chapiri. Pues están viendo a la legión que ha venido desde la localidad malagueña de Ronda. Esta unidad tiene una parte muy peculiar y es que es una unidad de caballería. La primera compañía sí, es de hecho... Choy bagay lang kamot mga lods, no? Pinawib-wib tirada inig marcha lods. Y luego en cambio la segunda compañía, que es de infantería, tiene el nombre de... pertenece a la 10ª bandera. Y esta compañía estaba al mando de una mujer. La capitán. Una capitán. Okay mga lods, naray lang komando mga lods, no? Gahi kay mga lods, nakabiri og kalo mga lods. Pasado por delante de la tribuna, pero continúan el desfile para que le vean vestido a... Y de nuevo la legión.